Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos también a este programa donde estamos viendo las influencias que Agustín tuvo sobre su teología y cómo también éstas se pasaron al calvinismo. Muchas gracias por todos aquellos que vieron el video anterior. Fue inesperado el interés que he visto con respecto a eso. Y en esta ocasión voy a seguir ahora con el neoplatonismo. Estos son charlas de introducción, no son algo que les va a dar todos los detalles habidos y por haber, pero lo que se espera es de que ustedes puedan tener una noción de lo que está pasando. Esta discusión que ha estado en los últimos meses con respecto a las influencias maniqueas, neoplatonistas, estoicas, y los estoicos fueron la vez pasada que se habló aquí, y que ustedes pueden ver a ellos mencionados en capítulo 17 del libro Los Hechos. El neoplatonismo no se menciona en la Biblia, aunque muchos han dicho que el platonismo ha influenciado, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Pero vamos a ver esto y vamos a ver otras, vamos a ver el gnosticismo y también finalmente el maniqueísmo, cómo influenció en San Agustín. Y podrán ver también en su pantalla que este no es un tema nuevo. Muchos han culpado a Wilson, que Wilson ha descubierto todo esto. Eso no es correcto. Aquellos que hemos estudiado teología y hemos estudiado San Agustín, al menos las confesiones, sabemos que él fue influenciado por todo esto. Y habrán visto ya en la pantalla un libro, estoy dando solo un ejemplo, de 1998, que fue un simposio, y ya se hablaba de todas estas cosas, al menos del maniqueísmo, del estoicismo, como presenté en mi video pasado, como fue una charla en el mes pasado, en noviembre, en Society of Biblical Literature, SBL, la Sociedad de la Literatura Bíblica, donde se dio una ponencia y también se anunció el libro que hablaba con respecto de Pablo y los estoicos. Entonces, esto es un estudio que ha estado por cientos de años, si no miles de años ya, pero muchos ahora están consternados viendo de que se está hablando de eso y se está calumniando a San Agustín. Y este es un tema que ha estado desde siempre. Bueno, los que hemos estudiado formalmente sabemos que este tema sí ha estado presente, pero muchos que quizás son aficionados al estudio, me gustó lo que dijo alguien un día de hoy, no me acuerdo el nombre, pero ¿cómo se llamaba esa persona? Porque lo estaba oyendo simplemente así por encima, pero dijo de que el problema es que muchos son autodidactas y los autodidactas no tienen la metodología para saber cómo estudiar estos temas. Pero bueno, vamos a ver entonces el neoplatonismo como su historia, personajes y creencias. Luego vamos a ver su influencia dentro del mundo cristiano. Y finalmente vamos a ver su influencia sobre específicamente San Agustín, leyendo las páginas del libro de Ken Wilson, no la tesis doctoral, pero el libro que está disponible en las notas de este video si usted lo quiere comprar. Introducción al neoplatonismo, historia, personajes y creencias. El neoplatonismo es una corriente filosófica que surge en el siglo III después de Cristo, como una reinterpretación y desarrollo de las ideas de Platón, integrando elementos de otras tradiciones filosóficas y religiosas, especialmente el estoicismo, el pitagorismo y el misticismo oriental. Fue una de las filosofías más influyentes en la antigüedad tardía, con un impacto profundo en la teología cristiana, islámica y judía. Su origen, el siglo III después de Cristo, fue fundado por Plotinio, que vivió entre el año 204 al 270 después de Cristo, quien sistematizó las ideas de Platón y las expandió en sus obras Eneadas. Plotino desarrolló una filosofía que buscaba explicar la relación entre el mundo material y lo divino, basado en un proceso de emanación desde un principio supremo. Su expansión, siglo IV al V. Porfirio, discípulo de Plotino, organizó y divulgó sus enseñanzas, integrando el neoplatonismo con temas religiosos. Iamblico incorporó prácticas teúrgicas y rituales para facilitar la unión con lo divino. Vamos a ver que después qué es lo teúrgico. Periodo cristiano, siglo IV
al siglo VI. Influyó profundamente en teólogos cristianos como Agustín de Hipona, quien adaptó ideas neoplatónicas para articular la doctrina cristiana. Proclo, una figura clave posterior, sistematizó el neoplatonismo y lo vinculó con una metafísica más elaborada. Declive y renacimiento. Con la llegada del cristianismo como religión dominante en el Imperio Romano, el neoplatonismo perdió protagonismo, pero resurgió en el Renacimiento, influyendo en figuras como Marsilio Ficino y el movimiento humanista. O sea que ya para el tiempo previo a la Reforma, antes de 1517, y también durante ese periodo, el Renacimiento, ya renació esta forma de pensar, esta filosofía. Bueno, vamos a ver los personajes principales de nuevo. Plotino, 204-270 después de Cristo, fundador del neoplatonismo, desarrolló la idea de la emanación y el retorno al uno. Eso es bien importante, el retorno al uno. Porfirio, 232 al 304 después de Cristo, editor de las Eneadas de Plotino, promovió la filosofía como una preparación para la vida espiritual. Iamblico incorporó elementos místicos y rituales al neoplatonismo, enfocándose en la teurgia. Proclo, 412 al 485 después de Cristo, sistematizó la doctrina neoplatónica en su obra Elementos de Teología. Y número 5, Dionisio Areopagita, siglo VI, aunque su identidad es incierta, adaptó el neoplatonismo al cristianismo, influenciando la teología mística medieval. Así que no le podemos echar toda la culpa a San Agustín. Esta gente vivía no vivía en una isla, vivían en un contexto. Entonces, no solamente San Agustín fue influenciado, también fue Dionisio Areopagita. Y cuando se estudia filosofía para teología, tenemos que leer a este hombre. Bueno, creencias fundamentales del neoplatonismo. Primero, el uno como principio supremo. El neoplatonismo enseña que todo emana de el uno, the one sería en inglés. Una realidad trascendental, infinita e inefable, fuente de toda existencia. El uno no es un Dios personal, sino la causa primaria y absoluta. Y esto lo vamos a ver después como Wilson comenta acerca de esto. Emanación, número 2. Todo lo existente desciende de una jerarquía desde el uno. El nous, el intelecto, contiene las ideas o formas platónicas. El alma del mundo media entre el mundo intelectual y el físico, y el mundo material, la realidad más baja y menos perfecta. O sea, que hay jerarquías. 3. El retorno al uno. El objetivo del ser humano es retornar al uno mediante la purificación, el conocimiento filosófico y la contemplación. Número 4. El mal como ausencia del bien. Y esto me acuerdo que alguien me lo explicó cuando yo tenía 18, 19 años, que no era ningún filósofo, pero me dijo, ¿sabes qué es el mal? La ausencia del bien. Y yo dije, wow, qué profundo. Bueno, el mal no es una sustancia, sino la ausencia o privación del bien, derivada de la lejanía del uno. 5. Teurgia y misticismo. En etapas posteriores se enfatizó el uso de rituales y prácticas espirituales. Esa es la teurgia. Para alcanzar la unión con lo divino. O sea, teurgia es la teurgia, es lo que dice aquí. Son rituales y prácticas espirituales. Oración, contemplación, etc. Y número 6. Inmortalidad del alma. Siguiendo a Platón, los neoplatónicos creían en la inmortalidad del alma y su capacidad para trascender al mundo material. Bueno, ¿qué nos dejó entonces este modo de pensar, el neoplatonismo? Influyó profundamente en el cristianismo primeramente, ideas como la trascendencia de Dios y la jerarquía de la creación influyeron en la teología de autores como San Agustín y Dionisio Areopagita, como lo acabamos de decir. O sea que yo sé que mucha gente se lo está tomando muy en serio y muy personal con respecto a que solo se está hablando de San Agustín. Yo por eso quisiera mencionar otras personas.
Islam y judaísmo. Filósofos como Avicena y Maimónides es judío, adoptaron conceptos neoplatónicos en sus temas teológicos. En el Renacimiento inspiró el redescubrimiento de Platón y el desarrollo del humanismo renacentista. El neoplatonismo se mantiene como un puente entre la filosofía griega clásica y las tradiciones religiosas posteriores, ofreciendo una visión integradora del cosmos, la ética y lo trascendental. Ahora vamos a ver cómo influyó al cristianismo. El neoplatonismo ejerció una profunda influencia en el cristianismo, especialmente en los primeros siglos de la Iglesia y durante la Edad Media. Esta filosofía proporcionó un marco conceptual que los primeros teólogos cristianos utilizaron para articular y profundizar en las doctrinas cristianas, adaptando sus ideas sobre la trascendencia, la jerarquía, la jerarquía del ser y la unión con lo divino. ¿Qué áreas entonces influyó el neoplatonismo en el cristianismo? Primero, el concepto de Dios. En el neoplatonismo, el uno es la fuente suprema, inefable y trascendente, de la cual emanan todos los seres. ¿Qué dice el cristianismo? Dios es visto como un ser trascendiente y supremo, fuente de todo lo creado. La idea neoplatónica del uno ayudó a los cristianos a conceptualizar la trascendencia divina y la relación de Dios con la creación. ¿Y dónde encontramos la conexión? Esta influencia es evidente en las obras como las de San Agustín, quien describió a Dios como el bien supremo y eterno. Número 2. Jerarquía del ser. En el neoplatonismo, todo ser participa del uno en diferentes grados, desde el intelecto y el alma del mundo hasta el mundo material. ¿Qué pasa con cómo esto influyó el cristianismo? El cristianismo adaptó esta jerarquía para explicar la creación como un acto divino, con los ángeles, los humanos y el resto de la creación ordenado según su cercanía a Dios. Y esto me llama la atención porque acuérdense de que los Salmos, y después el libro de Hebreos lo dice también, que a nosotros nos hicieron más alto que los ángeles, porque nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero usualmente, digamos, ya aquí ya estamos viendo que lo que se considera como divino en este caso, o espiritual, en este caso los ángeles, influyó en el cristianismo considerando que los ángeles están más cerca de Dios que nosotros. Una cosa, y aquí es donde está la crítica del cristianismo, bueno, no quizás, erró, porque los ángeles no tienen al Espíritu Santo morando en ellos, pero nosotros sí. Entonces, hay una jerarquía, yo sé, pero el orden de la jerarquía que el neoplatonismo influyó al cristianismo está errada. Porque nosotros estamos más cerca de Dios que los ángeles. Y eso es bien tremendo. Para mí eso son buenas nuevas. Para mí eso es el evangelio. De que nosotros fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios. Y no los ángeles. Porque a ninguno de sus ángeles, como dice Hebreos, le dijo, tú eres mi hijo. Y nosotros somos hijos de, bueno, refiriéndose a Jesús principalmente, pero después también se aplica a nosotros. Y este es el evangelio. Este es el evangelio. Por eso es que nosotros ya no estamos bajo los exousias y los dunamis, con lo que dice Pablo, que no estamos bajo los poderes y principados, sino porque son seres celestiales, sino que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Porque esos espíritus que ellos tenían como, o consideraban que eran más cerca de Dios, más cerca de la divinidad, que tenían más poder, ahora nosotros. Por eso es que dice la Biblia, y lo prediqué este domingo pasado, nosotros vamos a juzgar ¿a quién? A ángeles, dice Pablo. Entonces, la jerarquía sí, yo no niego que hay una jerarquía, pero la jerarquía fue invertida por el neoplatonismo. ¿Cuál es la conexión? Esto influyó en la cosmología cristiana y en la visión de la creación como reflejo de la gloria divina. Número 3. El mal como ausencia del bien. En el neoplatonismo, el mal no es una sustancia en sí misma, como dije anteriormente, sino la ausencia o privación del bien. El cristianismo adoptó esta visión explicando que el mal no es una creación de Dios, sino la falta de conformidad con su voluntad perfecta.
Y aquí es donde vemos un poco de... Se culpa al calvinismo cuando se lleva a su razonamiento final, de que hace que Dios sea el autor de la maldad, ¿verdad? En el neoplatonismo esto no entra. Lo vuelvo a leer. El cristianismo adoptó esta visión explicando que el mal no es una creación de Dios, sino la falta de conformidad con su voluntad perfecta. Y me gusta cómo el cristianismo reacciona acerca de esto, mientras que, personajes después han promovido que Dios es y calvinistas, sí, Clark, se llama este hombre, y aún Piper, y Sproul, que todo esto viene de Dios, pero el cristianismo siempre así ha pensado. No pensado siempre así, mejor dicho, en mejor español. Conexión. San Agustín, fuertemente influenciado por el neoplatonismo, utilizó esta idea para reconciliar la bondad de Dios con la existencia del mal. O sea que en este punto, si profundizamos, quizás vamos a hallar algunas discrepancias, pero en este punto al menos San Agustín no está conforme cómo el calvinismo evolucionó, ¿verdad? 4. Unión con Dios. Neoplatonismo. La salvación consiste en el retorno del alma al uno, mediante la purificación, la contemplación y la filosofía. Y cuando hablamos de filosofía, no solamente es hablar de conceptos, sino que acuérdense que los filósofos también enfatizaban vivir una vida ética. Vivir una vida ética, que es decir, una vida con valores, una vida, no tengo que mentir, no tengo que adulterar, no tengo que robar, no tengo que calumniar, difamar, etc. ¿Verdad? Entonces, aún eso es una vida de un filósofo. Porque ¿qué es lo que está haciendo la persona que está haciendo todas esas cosas? Está viviendo una vida sabia. Entonces, eso se le dice a un filosofía. Entonces, cuando muchos empiezan a hablar de que ustedes nos traen sus filosofías, momento, vos tenés una filosofía también. Pero una vez más, son personas que hablan sin saber el tema y agarran una definición, la cual es de la calle quizás, pero no es la que en realidad se tiene que usar en estos temas. Bueno, ¿cómo ve la unión con Dios el cristianismo? Enfatiza la unión con Dios a través de la gracia, la oración y los sacramentos, pero adoptó la idea de que el camino hacia Dios requiere purificación y contemplación. Todo aquel que ¿cómo es? Santidad del Señor, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso lo dice en las pastorales, ahí van a ver el versículo en el screen. Entonces sí, uno tiene que santificarse, tiene que vivir una vida apartado del mundo. Bueno, ¿cuál es la conexión? Los textos de Dionisio Areopagita y otros místicos cristianos reflejan la influencia neoplatónica en su énfasis en la unión mística con Dios, como San Juan de la Cruz, que me acuerdo que uno de mis profesores, cuando estaba en el seminario bautista, él hizo su doctorado en San Juan de la Cruz y nos hablaba bastante de esto, de que fuéramos más místicos. Y cuando se habla de misticismo, no está hablando de que van a venir, ¿cómo se llama? Aliens, ¿cómo se llama? O alienígenas, no va a venir ET. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de tratar de unirnos a Dios por medio de nuestro espíritu, por medio de aquellos hábitos o cosas que hacemos corporalmente. Por ejemplo, nuestro estudio de la Biblia, nuestra oración, nuestra meditación. Y yo creo que aún a mí me hace falta mucho meditar. ¿Y saben por qué? Porque yo estoy acostumbrado a estar oyendo podcast. Y a veces es necesario ¿cómo se llama? Detenerse un momento y pensar también. No solamente estar recibiendo información, sino procesar cómo uno está también. Y eso yo creo que es bien difícil eso a veces en este mundo que estamos. Y siempre me acuerdo yo de esa canción de Billy Joel, Honesty, como él empieza, when I'm deep inside myself, cuando estoy profundamente dentro de mí, o sea, que él está pensando. Yo creo que eso es lo que muchos de nosotros no tenemos. Por eso dice, mi alma medita día y noche en el Señor. Meditar, eso es otra cosa que tenemos que hacer, que es una buena práctica que la vemos aún en el Antiguo Testamento. Número 5, contemplación y misticismo. Neoplatonismo.
La contemplación del uno es el camino más elevado hacia la verdad. En el cristianismo adaptó este concepto destacando la oración contemplativa y el conocimiento espiritual como forma de acercarse a Dios. Conocimiento espiritual. Por eso a mí me gusta esto, y también los judíos lo tienen, o lo tenemos, ¿verdad? En mi caso, de que estudiar la Torá, estudiar la Tanakh, eso nos acerca más a Dios. Y yo creo que el cristianismo también enfatiza eso, estudiar más la Biblia, el Nuevo Testamento nos acerca más a Dios porque conocemos quién es Dios. Así que, pero también la oración contemplativa, eso también. Bueno, y aquí miren la conexión, y aquí, yo lo mencioné, esto es evidente en autores como San Juan de la Cruz y los místicos medievales. O sea, ellos querían tener, no solamente querían conocer al Señor de la letra, y eso es lo que pasa de que, y fíjense, hace unos días Will Graham ha criticado fuertemente a Dante Gebel por las cosas que él dice, y yo no creo que Dante Gebel sea un filósofo, ¿verdad? Él es más que todo un humorista. Aún a mi esposa, cuando lo oyó esa prédica, que la tuve que oír toda para contestarle a Will, me dijo, ese hombre es puro chiste. Sí, es puro chiste. Ese es el ambiente de él. A mí no es de mi agrado, pero no dijo algo, no dijo lo que se le culpó. Y allí es donde entra lo que él decía, de que no solamente el Cristo del texto, sino el Cristo como yo lo vivo. Pablo aún dice que él quería conocer a Cristo en el poder de su resurrección. O sea que algo personal, algo de él. Y por eso Romanos 8 es muy importante enfatizar eso. Pues Romanos 8 es el corazón de Romanos. Muchos dicen que del 1 al 4, no, yo soy de los que piensan que del 8, porque en el 8 habla acerca del Espíritu, qué es lo que está haciendo, cuál es lo que Dios quiere hacer. Él primero quiere que el Espíritu nos hable y nos diga y nos confirme que somos hijos de Dios. Mucha gente dice, no, ya Dios ya no habla. Bueno, pero Pablo dice de que sí, el Espíritu nos va a hablar y nos va a confirmar que somos hijos de Dios. Entonces eso es el misticismo que se está enfatizando aquí, y eso es lo que Dante Gebel estaba apelando, y esto es lo que gente como San Juan de la Cruz estaba apelando también. Pero mucha gente está tan materializada en el sentido de leer, que solamente esa es la única forma de conocer a Dios. Mientras, como mencioné en los Salmos, está la oración, está la meditación, está postrarse y todo eso. Entonces, muchas personas que dicen que son de sana doctrina, que son fieles a las Escrituras, pero no logran ver estos hábitos, el hábito no es la palabra que tengo en mente, que quiero decir. Bueno, pero digamos hábitos por el momento. No están dispuestos a seguir estos hábitos. Entonces, si oyen algo diferente, rápido lo condenan, rápido lo dicen que está mal y lo malinterpretan y lo mal representan también. Bueno, personajes clave en la influencia del neoplatonismo dentro del cristianismo. Primeramente, San Agustín, que vivió entre el 354 al 430. Estudió las Eneadas de Plotino y adoptó la visión neoplatónica de Dios como el bien supremo. Utilizó ideas neoplatónicas para articular la doctrina del pecado original, la gracia y la iluminación divina. Y aquí está la cosa. El pecado original, esta doctrina, este dogma, lo enfatizó, o mejor dicho, lo redescubrió San Agustín. Recordemos que San Agustín es del oeste, es parte del oeste del imperio, donde viene el catolicismo romano más que todo, y también nosotros los protestantes. Mientras que el este, los ortodoxos, ellos no creen eso, no creen en el pecado original. La gracia, eso sí se cree, y la iluminación divina. Y aquí está otra, una vez más, la iluminación divina. Los reformadores también creían eso, que ellos podían recibir iluminación divina, no que tenían una nueva revelación, pero sí Dios les hacía ver nuevas cosas en el texto que habían sido, decían ellos, y yo creo que eso pasa, no miraban el texto. Por eso cuando si ustedes vieron ese video donde yo le hago respuesta a Will Graham, esto tiene que ver, y disculpen que digo Will Graham, pero como tenemos esta cosa entre y dime qué te diré, pero yo lo que quiero es que ustedes vean qué diferente es el cristianismo que este hombre, Graham, está exponiendo,
al cristianismo que hemos creído nosotros los cristianos siempre. Y vamos a chocar porque él y muchos como él han hecho un cristianismo muy diferente, un cristianismo paralelo al cristianismo histórico. Y lo que pasa es esto, de que cuando leemos y vayan a ver el video donde yo hablo acerca de eso, de la soberanía de Dios, y hablo de Goebbels y todo esto, que Calvino dice de que la Biblia es solamente letra y el Espíritu Santo es el que nos tiene que revelar, nos tiene que iluminar para que eso se haga el Cristo vivo, no el Cristo de la letra. Entonces, y vemos personas, en este caso Will y otros personajes, que son calvinistas y niegan eso. Entonces, ahí se nos dice, ahí se nos muestra de que estas personas no han leído a Calvino tampoco. Y lo vemos de nuevo con Calvar, que Calvar dijo lo mismo, y muchos le dijeron que era un neo-ortodoxo, pero Calvar simplemente estaba, como buen calvinista, porque era un calvinista histórico, estaba citando o estaba agarrando, tomando de la fuente que era Calvino. Así que, por eso cuando critiquemos algo, tomémonos un poco de tiempo, bueno, ¿a dónde se ha mencionado esto anterior en la iglesia? Vuelvo a repetir, Goebbels no es filósofo, Goebbels no es teólogo, pero él ha crecido o ha tenido bastante tiempo en el cristianismo y ha sido influenciado por todos estos pensamientos. Entonces, solo porque un pensamiento no nos cuaja, no lo podemos desechar. Veamos qué ha pasado en el cristianismo anteriormente, si esto se ha hablado en el cristianismo, quiénes los que lo han hablado y si aún hay personas que lo están creyendo o no. Yo creo que esa es la forma más sincera o más humilde de tocar estos temas, en vez de decir yo soy de esa doctrina y vos sos perdido porque vos no pensás como yo. Eso, disciplinas es lo que estaba yendo, no hábitos. Estas disciplinas de oración, meditación. Estoy hablando a ustedes y estoy tratando de buscar eso. La oración contemplativa, el estudio de la palabra, son esas disciplinas, son importantes en la vida del cristiano. Dionisio Areopagita, del siglo VI, su teología mística basada en la jerarquía celeste y la unión con Dios está profundamente influenciada por Proclo, que recordemos que él fue uno de los que estaban, quiero ver aquí, Proclo, del 412 al 485, sistematizó la doctrina neoplatónica en su obra Elementos de Teología, y claro, teología platónica. Y introdujo también conceptos como la teología apofática. Dios es conocido más allá de lo que se puede decir de Él. Oiga, Dios es conocido más allá de lo que se puede decir de Él. Bueno, Boecio es bien famoso. 480-524. Integró ideas neoplatónicas en su obra La Consolación de la Filosofía, explicando la relación entre lo eterno y lo temporal. Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Aunque influido principalmente por Aristóteles, incorporó elementos neoplatónicos en su teología. Y recordemos que las primeras tesis que hizo Lutero fue en contra de esto, de una teología o de una creencia aristoteliana. Eso fue lo primero que él se quejó. Nadie le hizo caso. Ya en la próxima 95 tesis que tenemos ahora, ahí sí la gente le hizo caso. Bueno, integró ideas neoplatónicas, aunque influían principalmente por Aristóteles, incorporó elementos neoplatónicos en su teología, especialmente en su visión de la jerarquía del ser. Eriúgena. 810-877. Disculpen que los tengo que leer dos veces porque aunque lo leí antes, pero son nombres que no estoy acostumbrado a pronunciarlos. Desarrolló una cosmología cristiana basada en principios neoplatónicos, explicando la creación como una emanación de Dios. Y esta es otra teología, la teología del proceso, process theology, que no voy a entrar, pero esto de nuevo ha tomado fuerza en los últimos 50 años. Diferencias fundamentales. Son tres. Dios personal. Mientras que el uno neoplatónico es impersonal, el Dios cristiano es personal, relacional y amoroso. Gracia y redención.
El neoplatonismo enfatiza el esfuerzo humano para alcanzar la unión con lo divino, mientras que el cristianismo coloca la salvación en el acto redentor de Cristo y la gracia de Dios. O sea que el neoplatonismo es la fuerza de uno que lo lleva a salvarse y a llegar a lo divino, mientras que el cristianismo no, el Señor es el que ha hecho todo por uno. Encarnación y resurrección. La doctrina cristiana de la encarnación de Dios en Cristo y la esperanza de la resurrección física no tiene paralelo en el neoplatonismo. Bueno, concluimos con esto de la influencia. El neoplatonismo proporcionó al cristianismo un lenguaje y un marco filosófico para profundizar en sus enseñanzas, especialmente en áreas como la naturaleza de Dios, el alma, el mal y la vida espiritual. Aunque las dos tradiciones tienen diferencias significativas, la influencia neoplatónica es innegable en la teología, la mística y la filosofía cristiana. Ahora, vamos a leer, solo son dos páginas y un poco en el libro, y ustedes van a poder ver el número de páginas, el número de las páginas que voy a leer a continuación del libro de Wilson, el pequeño, no la tesis, cómo él habla acerca de neoplatonismo y San Agustín. El neoplatonismo, y van a oír ideas que ya dije, pero quiero que lo vean. Y si ustedes ven el libro, en el libro van a leer todo, van a poder ver todas las referencias que él está haciendo. Yo no las voy a decir. ¿Okay? El neoplatonismo fue el segundo factor que influenció sobre Agustín y que le empujaron hacia sus ideas deterministas. Plotino lo instituyó cerca del 250 y Porfirio lo popularizó cerca del 350. Plotino rechazó la idea judía y cristiana de que la humanidad hubiera retenido el imago Dei, o la imagen de Dios divina, después de que cayera el primer ser humano en el pecado. Esa imagen divina se pierde completamente al conectarse el alma inmaterial con la materia física. Y por eso es que esta gente creía en la preexistencia. O sea, que cuando uno ya se junta, por eso en la inmortalidad del alma, muchos no solamente es inmortal, sino que es en el sentido que nunca va a morir, pero también que preexistía antes de que viniéramos aquí abajo. Antes que naciéramos. Entonces ellos ven que cuando ya uno viene aquí y se incorpora con la carne, es ahí donde ya se pierde la imagen de Dios con la materia física, cuando se unen. Esa imagen divina solo puede regresar al morir con la eliminación de la materia física, o sea, el cuerpo. Y ahí están las, como dije, ahí están las referencias donde está eso en los escritos de Porfirio. La vida tiene como objetivo el devolver al Dios, devolver al Dios de uno mismo a lo divino en el todo, mediante la reabsorbación al uno. Y esto suena bastante como el hinduismo. Similar a la fuerza en la guerra de las galaxias que no posee personalidad. Plotino tomó prestada la distinción que había hecho Aristóteles de que solamente el alma liberada del cuerpo puede ser libre para razonar correctamente. Y por lo tanto, una persona no puede tener libre albedrío mientras está dentro de un cuerpo. Entonces, esto es bien interesante. Esto es lo que enseñaba a Aristóteles. Que un alma no tiene libre albedrío mientras está dentro del cuerpo. El mal no llega a ser meramente por existir como materia física, como en el gnosticismo o maniqueísmo, sino que el mal se introduce a través de una combinación de materia, alma y cuerpo. No puede haber libertad para el alma de una persona si no hay una asociación directa con el intelecto o el uno. Plotino pensaba que había podido reconciliar las aparentes contradicciones entre la necesidad y la libre elección. Cuando la humanidad tomó la libre y voluntaria elección de volverse física en lugar de permanecer puramente espiritual, su libertad de elección quedó destruida. Por lo tanto, y esta es la versión, de la caída, ¿eh? Por lo tanto, se necesita una infusión divina en la voluntad para poder restaurar aquella libertad de elección. ¿A qué le suena esto? Oiga, lo voy a leer de vuelta. Por lo tanto, se necesita una infusión divina en la voluntad para poder restaurar aquella libertad de elección. Citando, ahí cita quiero ver, se lo voy a decir, las Eneadas, me está citando las Eneadas, por eso le digo, compre el libro y va a ver todo eso. El erudito Georges Leroux enfatiza que en este sistema neoplatónico todas las personas hacen maldades involuntariamente y no obstante, todos son moralmente culpables por su pecado. Entonces, ¿y por qué involuntariamente? Porque ya está determinado para hacerlo.
sea lo que sea, va a ser el pecado. Pero igual sos culpable de su pecado, aunque ya haya una determinación de la eternidad. Por lo general, las obras de la erudición moderna explican que tanto Plotino como Porfirio, y ahí dan las citas de sus escritos, enseñaban el libre albedrío en vez del determinismo. ¿Por qué? Porque ambos definían el determinismo solamente en el ámbito de la astrología. Y recuerden lo que dije, las exousias y los dunamis, las principales potestades, eso es lo que ellos pensaban, y ahorita lo van a oír. El neoplatonismo no se clasificaba como destino determinista, mientras no se apelara a las estrellas como el factor que controlaba los destinos humanos. Exousias, dunamis, potestades, ¿cómo se llama? Poderes y potestades. Esto, en teoría, conservaba la autosucción, aquello que depende de nosotros los humanos. Autosucción. Pero aún así, el neoplatonismo exigía determinismo estricto, ya que ellos creían que son los seres divinos los que controlan a los humanos en cada aspecto de la vida. La providencia estoica, lo que vimos la vez pasada. El alma universal debe dar el regalo del amor a las almas de cada individuo. Esto proviene del espíritu que implanta el amor deseado. Esta infusión divina es necesaria porque la voluntad, el decididor estoico, ha estado atada por la maldad universal innata, o sea, la maldad de uno. El mal produjo una caída que nos incapacitó totalmente, encarcelándonos en contra de nuestras voluntades y creando en nosotros una voluntad malvada. Depravación total. Así pues, paradójicamente, las almas ni tienen verdadero libre albedrío, ni actúan por impulso externo. Los humanos somos libres de escoger solo lo que nuestro decididor totalmente corrupto desea. Una vez más, una idea derivada del estoicismo, que lo vimos la pasada. El Dios neoplatónico, aquel principio de la razón, deseó y creó más personas malas que buenas. Este Dios creó personas malas y las predestinó a una condenación ajena a cualquier elección humana. Pero los humanos siguen siendo culpables y siguen condenados. Esta es la cosa, que ya están condenados, ya están predestinados a ser destruidos. ¿Por qué? Porque el universo es justo y bueno cuando cada persona desempeña su papel asignado por la divinidad, incluso aquellos humanos que gritan torturados desde el Tártaro. El uno, Dios, solo puede escoger y hacer el bien y por lo tanto queda justificado por derecho innato de cualquier injusticia. Plotino, al igual que los estoicos, intenta convencernos de que es innecesaria la presencia de un deseo contrario o de una acción alternativa para que algo sea voluntario, sino que dicho deseo o acción es el resultado de un libre albedrío no libre. Por dichas razones, los eruditos y otras personas familiarizadas con los escritos de Agustín reconocen que los escritos paganos deterministas de Plotino, Porfirio y Cicerón tuvieron una gran y profunda influencia sobre Agustín. Y ahí da la nota y ahí cita algunos eruditos. Bueno, esta es la segunda entrega de las influencias del mundo de las filosofías y de las creencias del mundo antiguo sobre Agustín que se reflejan en el calvinismo de hoy. No estamos diciendo que habían calvinistas en los primeros 1500 años de la iglesia, no. Pero sí estamos diciendo, o sí se ha dicho, que podemos ver indicios de esas doctrinas, de la gracia, ya implantadas adentro de todos estos, de todos estos sistemas filosóficos y religiosos. O sea que son 5 solas, bueno, que originalmente son 3. Los luteranos no tienen 5, ellos solamente tienen 3. Que son 5 solas, de que en la Reforma se agarró, podemos ver que no es así. Bueno, si usted está viendo estos videos, yo le pido que me dé un like, que también comparte este video, que comente abajo, que compre el libro. ¿Verdad? El libro, ¿cómo se llama? La tesis doctoral se agotó. Ya se agotó, ya no hay en Amazon, ya no hay bueno, en Amazon ya se agotó todo. Yo me hice de la mía, tuve que ir a Murcibec para comprarla directa, que me salió mucho más barato. Yo creía que iba a salir más caro, pero me salió, me ahorré cientos de dólares. Entonces,
cuando venga eso, quizás voy a hacer videos más al respecto a esto. Y lo que les quería decir es de que no se enojen, queridos amigos, aquellos que son calvinistas. Por muchos años hemos oído cómo el arminianismo o otras formas de pensar, aparte del calvinismo, son paganos, son semipelagianos o simplemente son herejes. En este caso yo creo que todo esto ha sido una reacción a eso, a esa constante acusación de parte de nuestros amigos calvinistas, hermanos calvinistas, de que el resto somos paganos, arminianos, pelagianos, de todos, o semipelagianos. Y yo creo que por la constante e incesante acusación, creo que algunos bueno, yo vengo ya esto haciendo por años, pero algunos se han tomado hasta pagar miles de dólares para hacer una tesis doctoral en Oxford o en otro lado. Y como vimos al principio, simposios también acerca de todo esto para poder contrastar. Y seamos un poco más humildes. Todos nosotros tenemos creencias influenciadas por el mundo. Lo tremendo es verla y reconocer a dónde y quizás deshacernos de algunas cosas que tenemos que reconocer que el mundo nos ha influenciado y regresar a una fe más bíblica. Bueno, una vez más, un like, comparta, comente, vea las notas del video donde puede encontrar cómo ayudarme, tanto por PayPal o por Patreon. Si usted se hace parte de Patreon, pues puede ayudarme por 2, 5 y 10 dólares al mes. Yo le agradecería mucho eso. Pero si no quiere hacerlo por Patreon, lo puede hacer aquí por medio de aquí en YouTube, haciéndose miembro por 5, 10 o 15 dólares al mes. Va a ayudar mucho a este canal. Gracias a ustedes, gracias a sus aportaciones que pude comprar esta tesis. Y yo creo que si ustedes están interesados en aprender más acerca de esto, van a poder, bueno, sus aportaciones dan fruto. Yo no soy de esas personas que están haciendo videos que dicen que el calvinismo es, ¿cómo se llama eso? Es una herejía, es una cosa que viene del infierno. Como vimos con el video del doctor Moore, de Carlos Andrés Moore, vimos como muchos de las autoridades calvinistas del día de hoy hablan lo mismo que Wilson habla. Y por eso vuelvo a repetir, como lo que dije la vez pasada, muchos de los que ahora están reaccionando de todo esto, simple y sencillamente no saben ni la teología reformada, no saben lo que los teólogos reformados hablan acerca de todo esto y quieren culpar a Wilson y personas como yo que estamos creando la rueda, que estamos inventando la rueda. No, nosotros simplemente estamos basándonos en otros eruditos, en otros personajes que simplemente lo estamos sistematizando más y dando una respuesta más frontal y más directa a las acusaciones que este neocalvinismo está haciendo al resto del cristianismo. Que lo bendiga, comparta, bueno, denle un like, comparta, comente. Hasta la próxima.